A pesar de que el proyecto de resolución presentado por la asambleísta Paola Vintimilla del Partido Social Cristiano había quedado para que se votara este jueves, no se realizó. Vintimilla proponía desclasificar los documentos que se muestran cómo se realizó la naturalización del asilado Julian Assange. Los tiempos se dilatan más en la votación del proyecto propuesto por la asambleísta Paola Vintimilla del Partido Social Cristiano, en que se pide que se desclasifiquen los documentos relacionados con el proceso de naturalización de Julian Assange. A pesar de que se suspendió tratar el tema para este jueves 4 de octubre, no se lo hizo. A veces la asamblea parece como la película Es mejor no hablar de ciertas cosas y se equivocan. El país quiere transparencia y quiere un baño de verdad. A decir de Paola Vintimilla, la información en donde se explica la naturalización de Julian Assange fue declarada como reservada, sin motivo. Cuando leemos en el artículo 18, en el primer inciso, la última parte, dice: la clasificación de reservada no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de información. Lamentablemente no podemos saber tampoco cuándo María Fernanda Espinosa lo puso como reservada a esta documentación. Por su parte, Viviana Bonilla señala que tanto los casos de Assange como de Spin no deberían ser los más importantes, considerando otros temas pendientes. Pero tampoco por hacer espíritu de cuerpo en contra de todo lo que sea Rafael Correa, voy a caer en un tema coyuntural que no es lo de fondo. Que se investigue, sí, pero que dejemos de utilizar el espacio del Pleno de la Asamblea Nacional para tratar otros temas y además para decir qué es lo que a la gente le importa. También se trató el tema de Julian Assange y la asambleísta proponente dijo: estos son los temas que a la gente le importa. Haga una encuesta a la gente sencilla de la patria, a los trabajadores, a los agricultores. ¿Y saben quién es Julian Assange? Por favor. Vintimilla señala, sin embargo, que se produjeron muchas irregularidades al entregar la naturalización a Assange y que debe ser revisada. Julian Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 2012 para evitar ser entregado a Suecia, que en su momento lo reclamaba por supuestos delitos sexuales. En Quito informó Andrea Urbe. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, confirmó que está trabajando en un texto de reformas constitucionales y legales para que sean discutidas en el Consejo que preside. De aprobarse, las presentarán al Ejecutivo como propuesta para una consulta popular. La consulta popular que plantea el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no será para refrendar ningún acto de esta institución, sino para plantear cambios en la Constitución y legislación ecuatoriana. Hemos pedido a los más notables constitucionalistas del Ecuador que nos sugieran las reformas a la Constitución actualmente vigente. Según Trujillo, para el día de las elecciones del próximo año ya se tendrá definida una Corte Constitucional y será a ella quien se le pregunte sobre la constitucionalidad de la posible consulta popular. Creo que puede hacerse simultáneamente. Se eligen las autoridades seccionales y al mismo tiempo se le consulta al pueblo ecuatoriano sobre esta propuesta. Entre las propuestas que irían de aprobarse la consulta está el de eliminar la función de transparencia y control social. A su parecer, este organismo termina por hacer que los partidos políticos monopolicen la facultad para elegir autoridades. Y por consiguiente estamos abriendo la puerta para que los partidos políticos terminen por monopolizar esa facultad. Mejor es que no tengan esa facultad. Según Trujillo, no es necesario brindar mediante la aprobación en consulta popular las decisiones que ha tomado el Consejo de Participación Transitorio. Pero claro está, no dijo sí o no. Simplemente me pareció que la reacción más fue positiva, pero fue mi impresión. Tal vez me equivoqué por ser muy optimista como soy en toda mi vida, pero bueno, esa es la impresión que yo tuve. Y sobre esta sugerencia de consulta popular, afirmó Trujillo, el presidente Lenín Moreno ya tendría conocimiento. No creo que sea necesario hacerlo, pero si a alguien se le ocurre que es necesario, habrá que estudiar los fundamentos de esa decisión y de ser procedente, tanto política como jurídicamente, dar trámite a esa petición. Sin embargo, para todo aquello, el Pleno del Consejo de Participación Transitorio deberá aprobarlo y posteriormente ir al Ejecutivo. Informó Javier Rosero. Este 4 de octubre en el Complejo Judicial Norte se desarrolló la audiencia de juzgamiento en el juicio Capaya y otros. El proceso se refiere a casos de corrupción en la refinería de Esmeraldas.
Durante esta audiencia de juzgamiento fueron cerca de 20 los testigos que presentó la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se permitió acusar a Carlos Pareja y Yanuseli de autor del delito, mientras que a los otros 3 procesados como coautores. Petroecuador cuenta con una estructura, cuenta con puestos de mando, puestos de dirección, en donde cada una de las personas que intervienen dentro de un proceso contractual y precontractual tienen sus responsabilidades. En ese sentido hay una cadena de responsabilidades que es la que se va a determinar en esta causa. La representación legal de Alex Bravo de su parte señaló que su defendido ha sido procesado por razones mediáticas que no tienen responsabilidad ni por acción u omisión. En este caso en particular, él no tuvo ninguna participación. Meramente por su nombre se lo vincula y por la trascendencia mediática que eso podría representar. El no hacerlo, lo que podría representar el no hacerlo. El delito de peculado por el que se acusa a los imputados tiene que ver con una contratación de obra para la recuperación de condensados en la refinería de Esmeraldas. El informe de Contraloría es simplemente una noticia criminis, no constituye ni siquiera prueba. Lo que sí, bajo juramento, aquí los señores de la Contraloría tienen que demostrar que sus conclusiones fueron realizadas de manera objetiva y de acuerdo con la ley. Carlos Pareja y Yanuseli como Alex Bravo ya han enfrentado la justicia por distintos delitos vinculados a sus actividades en la petrolera estatal Petroecuador. Entre esas constan enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Informó Javier Rosero. Desacuerdos ha generado la posibilidad de incluir en las reformas al Código Orgánico General de Procesos una figura legal mediante la cual establecería la posibilidad del recurso de revisión en laudo arbitral. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la explotación petrolera de Chevron en la Amazonía ecuatoriana, denuncia que se pretendería beneficiar a la petrolera internacional. El tratamiento de reformas en el Código Orgánico General de Procesos que se tramita en la Asamblea Nacional es lo que preocupa a Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la explotación petrolera en Amazonía ecuatoriana, a cargo de Chevron. Está incluyendo una figura jurídica que es el recurso de revisión. Ese recurso de revisión, como está planteado y que ha sido planteado por el asambleísta Luis Fernando Torres, ¿sí? Lo que dice es que en una sentencia que ha sido ejecutoriada hasta 10 años después se podría plantear el recurso de revisión. A Fajardo le llama la atención que se hable de 10 años, cuando en varias partes del mundo el plazo es solo de 5 años. Y lo segundo más sorprendente es que entre las causales que establecen para el recurso de revisión están estableciendo que también sean los laudos arbitrales. Con esto Fajardo está más que seguro que en este caso se vulneraría los beneficios de los afectados. Entonces está creando la figura jurídica para que en el caso Chevron, por ejemplo, Chevron pueda plantear el recurso de revisión y buscar la nulidad de la sentencia del caso Lago Agrio. Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano y miembro de la Comisión de Justicia, responde a los cuestionamientos de Fajardo de forma salomónica. Tiene derecho a estar inquieto el señor Fajardo y en la comisión vamos a establecer una exclusión específica del caso que a él le interesa para que deje de preocuparse. Sin embargo, aclara que no sería adecuado eliminar un recurso que permitiría que las víctimas de sentencias fraudulentas puedan acogerse al recurso de revisión cuando exista de por medio una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta propuesta se la presentó hace algunos meses, antes inclusive de que se dicte el laudo arbitral. Sin embargo, para evitar todo tipo de suspicacia o de temor, estamos reformando el texto para que se excluya de manera clara aquellas sentencias que han sido tratadas por la Corte Constitucional, como ocurrió precisamente con la sentencia de Sucumbíos que llegó finalmente a la Corte Constitucional. Informó Héctor Romero. El colectivo Yas Unidos exhorta al Consejo Nacional Electoral Temporal para que se vuelva a revisar la documentación que presentaron para una consulta popular y que en el 2014 no se calificó por supuestas irregularidades en la información entregada. El colectivo Yas Unidos no da su brazo a torcer y a casi 4 años que el Consejo Nacional Electoral de ese entonces no dio paso al pedido de una consulta popular. Esta vez vuelve a insistir. La consulta popular que nosotros estábamos insistiendo era para dejar el crudo del que está bajo el Yasuní TT.
¿no? Es decir, bajo el Parque Nacional Yasuní, que se encuentra en nuestra Amazonía. Como parte de los requisitos para una posible consulta, Yasunidos en el 2014 entregó 757.600 registros. De estos, el Consejo Nacional Electoral CNE, luego de una primera verificación, calificó 599.103 y finalmente aprobó 359.761 registros. El colectivo solicitó el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar porque tenía dudas del análisis que se había efectuado a la documentación que entregaron. Lo que encontró el Consejo Nacional Electoral es 599.000, mientras que nosotros estadísticamente realizando un análisis exhaustivo en nuestra cifra es de 674.000. Este Consejo Nacional Transitorio tiene la obligación de restaurar todo lo que en los anteriores 10 años de correato se ha negado en temas de participación electoral y democrática. Depositan su confianza en una posible nueva revisión y ser incluidos en las elecciones del 2019 con su pregunta de consulta. Ojalá, pues sí, esperemos que esto sí se cumpla y el sueño de todos estos más de 757.000 firmantes vuelva a la papeleta y podamos votar todos, ¿no? Entregaron el informe estadístico que efectuaron para que se tomen correctivos. Pensemos en eso, si se invierte y se pone ante el apellido el nombre, esa es una formalidad que no elimina, no puede permitir la eliminación de registro, en tanto que la persona puede identificarse. Y sin embargo se aplicaron nuestro criterio de formalidad extrema. Son alrededor de 75.000 registros que creen tener a su favor, informó Héctor Romero. Saber qué es lo que pasaba en el Ecuador antes de que ocurra el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio es una de las principales peticiones que hicieron los familiares de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un análisis del contexto de lo que pasaba en la frontera ecuatoriana antes de que ocurra el secuestro y asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio es lo que demandan los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedía en Esmeraldas antes del secuestro? ¿Por qué existieron amenazas y ataques de bombas? Estas son preguntas que no pueden pasar por desapercibido para Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo del equipo periodístico asesinado. Es además un tema de carácter binacional que involucra además redes de narcotráfico, de delincuencia organizada. Durante la presentación de los casos ante el organismo internacional, se hicieron algunas exigencias a los representantes del Estado ecuatoriano y colombiano. Se destraben estas situaciones, que la información pueda circular de manera más eficiente, que se den todas las facilidades del equipo de trabajo. Se prevé que próximamente un equipo de la comisión especial creada por la CIDH visite a Ecuador. En diciembre, el organismo emitirá un informe de todos los datos recopilados hasta ese entonces y exigen que este documento sea público. Tiene que ser de carácter público para que todos podamos tener acceso a la información y a las conclusiones a las que llega el equipo de la CIDH. Además, piden al gobierno ecuatoriano que agilite la información. Y no analizan lo que ocurrió antes del secuestro, sino analizan cómo se manejó la crisis del secuestro. Entonces, lamentablemente, no habremos aprovechado una oportunidad que el sistema interamericano le dio a nuestros países para luchar contra la impunidad cuando ocurren este tipo de hechos lamentables. Además, el objetivo principal de este equipo de seguimiento es la garantía de la no repetición. Y si los estados no colaboran con el equipo de seguimiento especial, no van a existir garantías para la no repetición. Si hasta diciembre el Estado ecuatoriano no ha dado una conclusión clara de lo que ha sucedido en el país, los familiares de las víctimas harán un nuevo pronunciamiento, informó Valeria Navarro. Los familiares de las personas desaparecidas en el Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expusieron las irregularidades que existen en estos casos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, respondió que 3 instituciones estatales elaboraron una base de datos que valida y mejora la calidad informativa y estadísticas de estos hechos. En el Ecuador aún existen 1.495 casos sin resolución y bajo investigación.
Los celos, esa sería la causa que dio origen al reprochable crimen de una joven universitaria y cuyo cuerpo luego fue descuartizado para sacarlo en fundas de basura. La DINASED ya detuvo a la principal sospechosa, este asesinato ocurrido en el Guasmo Sur. La mañana del martes, la joven salió desde su domicilio ubicado en la isla Trinitaria. Sus familiares aseguran que ella debía ir hasta la universidad donde estudiaba, pero desconocían que previamente una amiga la llamó y la convenció de acudir hasta la cooperativa Causa Proletaria en el Guasmo Sur. Allí, en el departamento de la hoy acusada, se produjo el espeluznante suceso. Aparentemente se habían contactado vía chat porque iban a tener una conversación y aparentemente una discusión por una pareja sentimental. Se trata de Verónica, joven de 21 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y Caitlin, otra joven de 19 años. Ambas mantenían una gran amistad hasta que Caitlin se enteró que su ex enamorado había logrado conquistar el corazón de Verónica. Ella no estuvo dispuesta a soportar esa situación. Tuvieron una serie de altercados por temas, en este caso de una pareja sentimental, de celos. Posteriormente la apuñala, después busca un machete y la comienza a desmembrar su cuerpo, ¿no? Una vez que ocultó las partes en fundas de basura, pidió prestado un triciclo y solicitó a unos parientes que se encarguen de llevar los paquetes hasta un botadero cercano. Aparentemente ellos no conocían del contenido de las bolsas. Después de recorrer 5 cuadras, una de las fundas se les cayó. Cuando ellos pretendieron levantarla, descubrieron la realidad y salieron corriendo asustados. Moradores del sector se preocuparon ante esa situación y dieron aviso a la policía. Con todos los equipos estamos trabajando para poder investigar todas las muertes violentas y que los casos no queden en impunidad. Esa noche, los uniformados lograron detener a la sospechosa. Luego de las indagaciones preliminares, ella habría aceptado la responsabilidad del crimen y también les detalló la forma como se produjo el suceso. Sí, le conoció a un chico y ese chico dice que le había dejado a ella y se había sido con esta otra chica, se había estado en amores con la otra chica, así dicen. El dueño del departamento donde ocurrió el crimen recordó que la joven acusada llegó recién hace 2 meses a vivir en ese lugar, junto a su progenitora y 3 hermanos menores de edad. Nunca la vi en actitud agresiva, jamás. Actualmente, la implicada ya se encuentra a disposición de la Fiscalía. Los cargos que pesarán en su contra se relacionan al asesinato, pero su confesión no permite cerrar el caso ya que se debe continuar investigando. Si es que existen otros participantes de este hecho o ella está ocultando algún tipo de información adicional. Informó José Morales. Un menor de edad cayó del 3er piso del edificio donde vivía. Se conoce que el infante saltó por no dar explicaciones de malas notas en los exámenes que la madre habría encontrado en la mochila. La policía investiga este caso que sucedió en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Un menor de 12 años falleció al caer del 3er piso del edificio donde habitaba. El hecho se registró en el cantón La Libertad horas antes de la medianoche del miércoles. El infante fue auxiliado por personal del cuerpo de bomberos y trasladado de urgencia hasta una casa asistencial. Lastimosamente el día de ayer, aproximadamente a las 22:30, se recibe el reporte del ECO 911 que un menor se había lanzado desde un 3er piso de un edificio. Moradores del lugar se alarmaron cuando vieron el cuerpo del menor tirado en la calzada. Testigos señalaron que el pequeño, después de la tragedia, aún tenía signos vitales. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció la madrugada de este día jueves en el hospital de Santa Elena. Ese niño no sé qué habrá pensado, qué habrá tenido, qué problema habrá tenido para que se lanzara de ahí. Cuando yo vi fue el murmullo de la gente que estaba, yo le digo a mi hermano, ¿qué pasa, Carlito? Le digo, no, dice, ñaña, no sé qué pasa. Y cuando yo fui a ver, ya fuimos a ver allá y el niño ya estaba en esto, ya había lanzado de ahí del balcón abajo. La policía investiga lo ocurrido para determinar las causas que ocasionaron el suceso. Para esto,
Se recopila versiones de allegados y conocidos del pequeño. En la versión que se tiene de la madre del adolescente, el día de ayer ha querido revisarle la mochila y el menor ha manifestado que no le revise y se ha puesto a llorar. Por lo cual la señora continúa revisando la mochila. En el interior encuentra unos exámenes de calificaciones muy bajas, por lo cual le dice que le explique el motivo de esas calificaciones, en lo cual dice que abre la puerta, sale de la habitación, abre la otra puerta que daba al balcón y procede a lanzarse. El cuerpo sin vida del fallecido fue llevado hasta la morgue del cantón para la respectiva autopsia de ley. Este hecho ha consternado a los peninsulares, quienes esperan se esclarezca lo ocurrido. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un joven de 24 años murió luego que cayera sobre él una avalancha de tierra. El accidente se registró por el sector de Pifo, ubicado al nororiente de la capital de la República. En el hecho también se registraron 6 heridos. Un alud se desprendió en un canal de riego del río Pisque en el sector de Pifo, al nororiente de Quito. En el lugar se encontraban trabajando algunas personas, 6 de ellas resultaron heridas y una séptima desafortunadamente murió. Los mismos compañeros fueron los que le sacaron de los escombros y le tuvieron, pero a lo que llegamos con los paramédicos ya no tenía signos vitales. La víctima mortal, identificado como Óscar Estupiñán, de 24 años, salió de su casa a dar una mano en esos terrenos que, según su padre, era una labor voluntaria. Chisteamos con él. Riendo nada más. Él se levantó a las 5:30 de la mañana, se levantó y dijo, voy a ver los tanques de gas. Se fue a dar una vuelta en los tanques. De ahí entró y dijo, papi, dijo, yo me voy a la minga. Yo le dije, sí, si quieres se va. Le dije, sí, no es necesario. Este trabajo había sido propuesto como opcional por el jefe para el que trabajaban Óscar y su padre, sin esperar que una desgracia llegaría a su familia. En especialmente seguridades no, o sea, digámosle como se dice, como se hace unas mingas así silvestremente, entonces no. En la empresa sí con las seguridades, pero aquí en esto no. Sin saber qué hacer, su padre recuerda los propósitos de Óscar a futuro. Metas que ya no se podrán cumplir. Mi hijo acabó recién el estudio el año pasado. ¿De colegio? Sí, pero antes se fue al cuartel, pasó su vida militar. Y ahí vino y siguió estudiando. Un muchacho bien amoroso y también, como se dice, con un gran deseo de surgir. Más de 30 bomberos y equipos de rescate trabajaron en la emergencia. Los hombres especializados rescataron el cuerpo del joven y socorrieron a las otras 6 víctimas. Con imágenes de Javier Bravo, informó Valeria Navarro. Recorremos el país. En Loja, la Policía Antinarcóticos logró decomisar gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. La droga tenía como destino Perú y Chile. 2 personas se encuentran detenidas para las investigaciones. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Antinarcóticos de Loja, logró decomisar una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización en el cantón Calvas, en un camión que venía desde la provincia de Carchi. 198 bloques en forma rectangular con una sustancia vegetal verdosa que, sometida a las pruebas de campo, dieron positivo para marihuana. La ruta de este alcaloide, según las autoridades, habría venido desde Colombia hasta la ciudad de Loja, para luego llegar a los países de Perú y Chile. Evitando que se comercialicen en el mercado internacional aproximadamente 548.550 dosis de marihuana. Tendría un costo en el Ecuador de $87.700, mientras que en Chile sobrepasan los $600.000. 2 personas se encuentran detenidas, una de nacionalidad ecuatoriana y la otra de nacionalidad peruana. El camión en donde se transportaba dicho alcaloide también se encuentra retenido. Pudimos observar que este camión no tenía las características de altura comúnmente para este tipo de vehículos, logrando determinar que su altura era mayor, y por ende nos dio la sospecha de que existía un doble fondo o una caleta en el techo de la plataforma portacarga. En Loja informó Marcela Constante Brito. Momento de nuestra primera pausa.
Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos en el norte de Quito, 3 presuntos sacapintas fueron capturados por la comunidad y la Policía Nacional. En el interior de un bus, los sujetos habrían asaltado a un pasajero que transportaba $1000. Muchas veces el exceso de confianza, el que a mí no me va a pasar, que yo no tengo miedo o el desconocimiento termina en más de un susto. En esta ocasión un ciudadano retiró de una agencia bancaria ubicada entre las avenidas Colón y Amazonas $1000 y para volver a casa hizo uso de transporte público. Si va a realizar el transporte de valores, que lo realice de una manera segura, tiene que llamar al 911 para designar personal policial y pueda apoyarle a la comunidad. Guardó el dinero en una funda de tela y lo camufló entre la ropa. Para llegar hasta la Roldós abordó otra unidad, pero como se dieron las cosas, sin que se dé cuenta, era seguido de cerca por 3 sujetos. Antes que la unidad llegue a la parada, actuaron los sacapintas. Le indicaron que habían personas que estaban robando a una persona. Efectivamente, se percatan que 2 personas o 2 ciudadanos pasajeros salen en precipitada carrera hacia las calles colindantes. No saben si tenían armas de fuego. En medio del forcejeo lograron apoderarse de la funda. En esta ocasión los pasajeros fueron solidarios. A pesar del riesgo, ayudaron al dueño de los billetes mientras otros gritaban. En ese momento, motorizados del GON aparecieron para auxiliarles. Las personas que estaban en el interior del bus estaban pidiendo la colaboración a través de señas. Uno de los colombianos fue detenido por los pasajeros, los otros 2 en persecución policial. En la huida se les cayó la funda y el afectado logró recuperar su dinero. Tras hacerles un registro encontramos $229 más en los bolsillos de los posibles delincuentes, asimismo 2 celulares, un reloj. En otra acción, en un operativo de rutina, los policías de Colinas del Norte pararon la marcha de una motocicleta a bordo de un colombiano que cargaba en sus bolsillos $1075 y una lista de personas por cobrar. Presumen que está inmerso en un delito económico. Les trasladaba a cobrar diferentes dineros. Hablamos de una usura que está tipificado en el Código Integral Penal como un delito. 2 casos en una misma zona que no prosperaron gracias a la labor oportuna de los uniformados. En Quito informó Iván Casamen. En Atontaki, provincia de Imbabura, también fueron capturados 4 sujetos, quienes presuntamente asaltaban bajo la modalidad de sacapintas. Horas atrás le robaron a una señora una fuerte suma de dinero. Por algunos días esperaban que los integrantes de una aparente organización delictiva se muevan. A los agentes de la UIAD les llegó información confidencial que tenían planificado varios golpes fuera de la capital. Es así que les tenían vigilados. Horas atrás se reunieron y empezó el seguimiento que terminó en la provincia de Imbabura. A través de las primeras diligencias investigativas tuvo conocimiento de una organización delictiva que se trasladaba desde la ciudad de Quito hasta la provincia de Imbabura. Al parecer buscaron que las cosas se enfríen en Quito y optaron por delinquir en otras ciudades. Mientras los agentes de la UIAD les esperaban en un punto, los sujetos se movieron hasta el cantón Atontaki, donde concretaron el robo a una señora que retiró $3300 de una entidad bancaria. Fue abordado al momento de que salía de una entidad financiera realizando una transacción bancaria. En flagrancia se movieron, sabían que no estaban muy lejos, tenían las características del vehículo y la motocicleta. Horas más tarde, el operativo arrojó resultados, fueron detenidos cuando circulaban por una de las calles de Atontaki. Estos hechos los hemos investigado ya aproximadamente 2 meses, también estamos trabajando ya en otras organizaciones que pronto igual se vean los resultados. La supuesta organización estaba integrada por 2 colombianos y 2 ecuatorianos, estos últimos con antecedentes. Entre las evidencias encontraron un arma de fuego, así como los 2 vehículos en el que se movilizaban. Los cuales 2 se movilizaban en una motocicleta y 2 en un vehículo. El dinero como que ya se repartieron y lo dejaron a buen recaudo. La justicia los acusó de robo y tenencia ilegal de arma de fuego, informó Iván Casamen. Y un video de seguridad permitió captar el robo de $25.000 mediante la modalidad de sacapintas. El hecho se produjo en el sector de la Nueva Prosperina. Uno de los implicados vestía un uniforme similar al de la Policía Nacional. La grabación demuestra que antes del atraco, los implicados pasan sobre una motocicleta analizando la zona. Segundos más tarde aparece un motorizado. El atuendo que utiliza lo identifica como supuesto miembro de la Policía Nacional. Las indumentarias, las insignias y un vehículo similares características a las que utilizan los del Grupo de Operaciones Motorizadas. Segundos después aparece un ciclista aparentemente paseando por la zona,
pero realmente se trataría de un campanero. El portador del dinero había solicitado el servicio de transporte seguro y tras observar la presencia del supuesto policía, decide salir confiado de la seguridad que debía brindarle. Los pillos vuelven a escena y en ese momento el uniformado se retira de ese lugar. El empresario intentó sin éxito evitar el robo, pero los antisociales se retiraron de inmediato. Agentes de la SICPROVAC dieron inicio a una persecución logrando allanar 2 inmuebles, con lo cual se detuvo a uno de los implicados en este robo. Que en la casa donde se detuvo a esta persona se encontró prendas de similares características a las de uso policial. Solamente se encontraron 2 armas de fuego, indumentarias asociadas al cometimiento de la infracción y también la motocicleta en la cual aparentemente se movilizaba el supuesto policía. La Fiscalía ya inició un proceso penal en contra del aprehendido bajo el delito de robo tipificado en el artículo 189 del COIP. Mientras tanto, nadie sabe dónde se encuentra el dinero y la información que proporciona el detenido sería escasa. En cuanto al uniformado que aparece en el video, las investigaciones también apuntan a conocer si realmente era un agente activo o se trataba de un delincuente disfrazado. Recordemos que dentro del protocolo de seguridad que manejan los operadores del ECO 911 existen preguntas y respuestas que deben hacer los operadores. Todo entra en proceso de investigación. Recuerde que hoy empezamos ya, seguimos continuando levantando información. Informó José Morales. Despedimos, amigos, agradeciéndoles su sintonía, cariño, pero sobre todo gran sintonía. Un abrazo grande.